Bueno, y seguimos disfrutando aquí, conocer más a nuestras hermanas, hermanos latinos, y ahora tenemos a Fabiana Gaspar. Su historia de vida es un poco diferente del resto de nuestros hermanos que hemos tenido hasta acá, la oportunidad de escucharlos, porque ella nació aquí en los Estados Unidos, en Colorado. Entonces, bienvenida, Fabi, y cuéntanos un poquito sobre tu persona. Bueno, como dice Tania, yo nací en el estado de Colorado y entonces por ley soy gringa. Entonces, como dicen mis amigos latinos que me han llamado la gringa, aunque tengo este color, este cabello, estos ojos, tengo eso, tengo el gringo parte, pero en el alma, en el corazón. Y entonces, pero en esa la misma vez tengo padres que no son de acá, que llegaron acá de saber casi nada. Y el Señor estaba obrando en la vida de ellos siendo no creyentes, no, ellos eran católicos. Entonces ellos llegaron en este país para darnos a mis hermanos y yo una vida mejor. ¿Y de dónde venían tus papis? Bueno, mis papis son de Guatemala, de Huehuetenango, el departamento de Huehuetenango, San Pedro Soloma, que es la ciudad de donde son, y ellos hablan el dialecto del Canjobal. Muy bien. Entonces, a través de eso tengo muchas cosas que Dios me ha dado y ha puesto en mi vida. Bueno, muchas gracias por esa introducción. Y dinos ahora, ¿cuáles han sido esos desafíos que tú has tenido al crecer aquí? Como tú dices, yo me veo de este color, tengo este aspecto, sin embargo, tal vez es las cosas que haces, el hecho de que hablas el inglés, te pone en otra posición, aún con los mismos latinos. Cuéntanos un poquito sobre esas dificultades, esos desafíos y qué fortalezas te ha dado Dios para continuar. Sí, primeramente quiero compartir el principio del desafío de mi vida fue de que crecí con una mamá que no sabía hablar el español, ni sabía hablar, ni sabe hablar el inglés. Y agregando en eso, mi mamá no sabía ni escribir ni leer. Entonces, y con mi papá, él sabía leer, escribir, él tenía con un poquito en inglés, pero él trabajaba frecuentemente, que él intentaba estar presente en nuestras vidas, pero el trabajo le pidió demasiado que no pudo, y entonces mi mamá tenía que tener a cargo de nosotros. Entonces de ahí tenía Dios, mientras que eso estaba pasando, Dios estaba obrando en mi vida, mientras que yo estaba navegando un sistema norteamericano para instruir a mi mamá. Y entonces eso fue el desafío. Crecí a conocer el dialecto que ella hablaba y la misma vez tratando de saber un poco el español para traducirla por ella, por los doctores que hablaban el español, y traducirla a ella en el Canjobal, pero a la misma vez estuve aprendiendo el inglés. Y yo empecé mis estudios en una edad muy temprana, como hasta bebé. Mis papás me pusieron en la guardería y estaba aprendiendo el inglés, el dialecto y el español a la misma vez. Entonces esos tres lenguajes he crecido desde ahora. Bueno, y eso es algo que fue un desafío al principio de mis vidas. Aún todavía, ya después de la edad de 22, conocí unas amigas de Ecuador que son una de mis amigas cercanas, y otra amiga de Honduras y otra amiga de Argentina. Entonces yo aprendí el español a través de ellas. No aprendí mucho como los guatemaltecos hablaban, entonces yo aprendí bastante como los ecuatorianos, cómo ellas hablaban, de los argentinos, cómo hablaban. Y mis amigas de Ecuador me dicen: ay, Fabi, suenas muy naca, te vamos a ayudar. ¿Cómo vas a mejorar tu español? Vamos a ayudarte. Está bien. Yo decía, estuve muy motivada de aprender, mejorar mi español. Y a la misma vez me mudé. Mis papás son pastores de aquí en Chattanooga,
Y yo, obviamente, ellos aceptaron a Cristo cuando tuve los 8 años y llegamos acá en Chattanooga a la edad de 10 años. Y después, a la edad de 15 años, mi papá decidió ser pastor porque él es uno de los primeros pastores hispanos aquí en Chattanooga. Y de allí yo aprendí a desarrollar mi relación con Dios, pero en español. Aprendí a memorizar los versículos en español, estudiar la Biblia en español, cantar mucho el español. Y a la edad de 22 años yo me mudé a una iglesia americana y no sabía nada, la terminología bíblica en inglés. Y entonces yo tenía que aprender también en eso. Y esos eran unos desafíos para mí. Ni podía orar en inglés. Tenía que aprender a orar en inglés, y eso cuando estuve en un discipulado en la iglesia americana, y ellos me dieron el desafío que tenía que aprender a orar en inglés, aunque ellos me permitieron de orar en el español. Entonces, cuando estoy con mis amigas, las gringas, me ven latina. Me comporto latina y eso es lo que ellos ven en su perspectiva. Pero cuando ando con mis amigas latinas, ellos ven la perspectiva gringa, porque en vez en cuando las palabras no me salen y yo tengo que hablarlo en inglés. Entonces, y la misma vez el vestuario fue diferente en etapas de mi vida. Entonces, ese fue los desafíos que yo me encontré. Ya, no, muchas gracias por compartir eso. Y cuéntanos ya a esta edad, ¿qué dones y talentos tú ves que el Señor te ha dado, te ha encargado a ti, y cómo los estás usando para la extensión de su reino aquí en este país, en tu vida? Bueno, yo me di cuenta 3 años atrás de el don que tuve. El don que yo pensaba que tuve, el talento que tuve, es de la música. Y es algo que estuvo muy apasionada, pero nunca sabía que podría navegar muy bien muchas culturas, y que llevó a cabo de estudiar antropología, que significa estudiar culturas y personas. Y yo, como por tener yo misma 3 culturas en mí misma, podría tener la habilidad de entender diferentes personas, de sus culturas, de dónde vienen, tener la empatía y la paciencia de entenderles, y no nomás saber su idioma, pero su corazón y su naturaleza, de quién son ellos mismos, y aprender de ellos. Y ahí yo aprendí bastante, especialmente una etapa de mi vida cuando tuve una amiga. Ella fue en China y regresó. Fue una gringa y regresó y me dijo: Fabi, quiero pedir 1000 disculpas, porque yo no sabía lo que tú estabas pasando hasta que me mudé a China. Y dije, fue un alivio para mí que una gringa me pidió perdón. Y no era atención que yo lo demostraba, pero las frustraciones cada vez cuando estoy cansada, o cuando ya no aguanto más, ya no me viene la paciencia, pero de la misma vez aprendí. Hay un dicho que Bruce Lee enseñó, la filosofía del karate, es de que hay que sernos como el agua, y el agua se puede formar en diferentes formas. Cuando se mete en una botella, se hace como la botella. Cuando se mete en una taza, se hace como la taza. Entonces, eso es algo que yo adapté yo misma, de ser como la otra persona, compartir mi vida con esas personas y enseñarme yo misma y ellos mismos conmigo. Eso fue algo que Dios abrió mis ojos,
y también ahorita no nomás tengo 3 lenguajes, estoy aprendiendo también el coreano y el árabe. Y entonces es algo que Dios ha puesto en mi corazón porque reconociendo que la cultura guatemalteca es similar a los asiáticos y el español a los árabes, porque el raíz del español es parte de árabe y latín. Entonces es algo que yo estoy muy apasionada de los lingüistas y la antropología y todo eso. Entonces es algo que Dios me ha puesto en el corazón y tener la pasión de eso. Bueno, parece, de lo que nos cuentas, parece ver que tú estás viendo ya el propósito de Dios en tu vida, estás viendo la riqueza con la que Él te ha dotado al experimentar 3 culturas. También nos estás hablando un poquito de la lucha que tienes con las 3 culturas. Sí. Y yo quiero preguntarte cómo esta experiencia de tipo, pues estamos hablando sobre el exilio, ¿no? Que estamos separados, estamos lejos, no estamos con todas las comodidades. Sí. ¿Cómo le has conocido más a Jesús? Como humanos nos aferramos de poner nuestra cultura muy alta y es fácil de ver, de probar y de manejar. Y entonces, pero la cultura de Dios no es fácil, ni es fácil para manejar, ni es fácil de ver porque como humanos queremos manejar. Y entonces la cultura de Dios tiene como unas combinaciones de diferentes culturas y la misma vez demuestra su reino y algunos momentos tenemos que ir en contra de nuestra cultura porque va en contra de la cultura de Cristo. Y es allí que yo tengo que verme y reflejarme yo misma, qué cosas tengo que desquitar de yo misma para verme más a Cristo, de reflejar más a Cristo. Y yo estoy aprendiendo más de quién es Él, de cuánto que Él dice, cuando Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, eso es lo que Él es. Y esa es la cultura que quiero adaptarme en mi vida y reverberar eso con otros. Y eso da espacio para agarrar las buenas cosas de nuestras culturas para celebrar y glorificar a Dios. Entonces eso es algo que yo he aprendido a celebrar, esas áreas de nuestras culturas, diferentes culturas, agarrar lo bueno y celebrarlo porque ese es el reflejo del reino de Dios. Y a través de las culturas estoy aprendiendo el carácter bíblico de Cristo. Y entonces es algo que yo he crecido, aprendido, de que mi identidad no es en las culturas, no es en de que soy guatemalteca o que soy músico o que soy, mi identidad no cuesta en eso, que mi identidad es en Cristo. Y bueno, en tu experiencia, tú nos hablas de culturas, tú estás manejando esas 3 culturas. Dime un poquito, yo sé que tú has estado aquí viniendo ya algunos meses a la iglesia y bueno, ahora con la pandemia estábamos más limitados a conocernos, pero ¿qué miras tú y qué consejo le darías al grupo americano para ser más amigo del grupo latino y viceversa? Ok, a eso sí. Voy a ser honesto, no es fácil, porque yo misma tengo miedo de estar conforme de una cultura a la otra y me lleno de ansiedad porque no sé dónde me encajo. Y la misma vez yo de vez en cuando gana el orgullo y el orgullo te da el obstáculo de dar la hospitalidad para otras culturas y conocer a otras personas y para pulir
un entendimiento mutual. Y entonces es algo que yo puedo ser, se me olvidó la palabra, suggest. Sugerir. No Sugerir. no. Ahí está, esos son los tiempos cuando no puedo pronunciar palabras en español. No. El consejo que yo podría dar y compartir es de que humildad. Y ese es Cristo. Cristo se humilló de venir a esta tierra. Él no tenía que, pero Él se humilló de sí mismo. Y Él fue completamente humano, completamente Dios. Pero como dice Filipenses 2:8, que Él ni estaba no estaba agarrado de Dios, pero se humilló de sí mismo para demostrar su amor por nosotros. Y eso es algo que es difícil de hacer, pero de humillarnos, aprender de la otra persona, de conocerlo, porque cada persona, no cultura, pero cada persona tiene su propia cultura. Y eso podría decir si tiene depresión, puede tener diferentes características, temperamento o de qué clase es, cómo agarra el amor, cómo entenderles a ellos y hacer en esa manera es humillarnos y algo que tenía que ser las dos partes, no nomás la comunidad hispana, no nomás la comunidad gringa, no nomás la comunidad árabe o la comunidad brasileña o la comunidad si estamos en Cristo, es tratarnos como hermanos en Cristo, pero en una manera muy humilde. Amén. Un buen consejo. Gracias por recordarnos nuestras raíces cristianas que están basadas en la humildad y tenemos el ejemplo de Cristo. Espero que también ustedes hayan sido desafiados a crecer más en esa área, pese a que estamos en este exilio hasta esperar llegar a nuestra tierra celestial, pero también tenemos este gran desafío de vivirlo aquí, de ser luz y sal en este mundo que el Señor nos ha dado y tenemos unos buenos ejemplos. Y gracias una vez más a mis amigas que han venido acá a mostrarnos un poquito de sus vidas y gracias a ustedes.